Estás a punto de recibir tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda que el tratamiento no es efectivo sin una prueba de contraste. Es necesario contrastar e investigar toda la información que te doy en este podcast. ¿No me creas? Piensa por ti mismo. Azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Bienvenidos y bienvenidas a esta 12ª toma del tratamiento de píldoras de realidad. Soy María de Siluminate y hoy hablaremos del documento de antecedentes de Bilderberg 1966, o al menos de algunos de ellos, que proceden de los documentos del senador Fred Roy Harris. Hay dos tipos de documentos Bilderberg, hablando de lo que es la reunión anual. Los de antecedentes, como estos que nos ocupan, y que son los más interesantes y a la vez los más difíciles de conseguir, y los post-Bilderberg, que son resúmenes de la reunión anual, en los que recogen algunas de las opiniones vertidas por los invitados sin dar los nombres de los mismos. Aunque si se tienen tanto los de antecedentes como ese resumen posterior de la misma reunión, puede ser muy interesante. Esto ya lo he explicado en otras ocasiones con más detalle, por lo que creo que es más conveniente que entremos a hablar de la documentación que nos ocupa. Hace ya unos cuantos años, Leticia, Lex Luthor e Isabel, seguidores de mi blog, tradujeron estos documentos de los que vamos a hablar hoy y que a mi modo de ver no tienen desperdicio. No puedo resaltar todo lo importante de ellos en este Píldoras de Realidad, pues se nos iría de tiempo, pero tendréis tanto los originales como las traducciones en la descripción de este podcast. Y a lo largo de este programa escucharéis algunos párrafos y conoceréis a las personas que los escribieron. Si queréis realizar la prueba de contraste de la que os hablo en este Píldoras de Realidad, os recomiendo coger papel y boli para tomar nota de todos esos nombres y así ir tirando del hilo y ampliar lo que aquí vais a escuchar. Los documentos están divididos en 3 partes. En ellos podemos ver los preparativos de la reunión, las órdenes y su confidencialidad, algunas de las conferencias o discursos antes de que éstas fueran autorizadas a darse en la reunión anual. También podremos leer sobre reuniones posteriores y anteriores de otras organizaciones. Entre los discursos de otras reuniones y organizaciones está, por ejemplo, el que dio David Rockefeller, en la Conferencia Internacional Industrial de 1965 en San Francisco. O, por ejemplo, también el discurso de Robert F. Kennedy, más conocido como Bobby Kennedy, y que pronunció en el Senado de los Estados Unidos, concretamente el 23 de junio de 1965, llamado Riesgos de Guerra Nuclear, que además hizo que se ganara el ser invitado al Instituto Mundial para la Paz y que su fundador, Joe Weingarten, asistente a Bilderberg 66, enviara a Fred R. Harris al invitarle a patrocinar dicho instituto, invitación que Harris declinó. Según rezan los documentos que nos ocupan, los temas centrales de la reunión anual de Bilderberg 1966 fueron 2. El primero plantea la pregunta de ¿debería ser reorganizada la OTAN y por lo tanto cómo? Y el segundo habla del futuro de las relaciones económicas mundiales, especialmente entre los países industriales y en vías de desarrollo. La primera parte de estos documentos, titulada Información a los invitados Bilderberg 1966, y contiene varios discursos que se darían en la reunión. El primero que nos encontramos es de Sir Andrew Cohen.
Andrew Cohen era miembro de una distinguida familia anglo-judía. Fue el fundador de los askenazis en Gran Bretaña, subsecretario adjunto para asuntos africanos de la oficina colonial, participando en las negociaciones sobre un estado federal para Rodesia y Nyasalandia en 1950. En el 52 fue nombrado gobernador de Uganda, con la tarea de preparar el país para la independencia. Entre otras cosas, presentó la iniciativa de la creación de la Corporación de Desarrollo de Uganda. En el 53, cuando Buganda pidió la independencia de Uganda, Cohen depuso al Kabaka, el rey, y ordenó que se le desterrara a Londres. Este hombre, nacido en 1909, fue el representante del Reino Unido para el Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas desde 1957. En 1959 era miembro de la misión especial a Samoa. Estuvo involucrado en la transferencia del territorio del Fideicomiso de Camerún Meridional a la República de Camerún, controlada por Francia, y fue culpado del hecho de que la ONU no permitiera que se formulara ninguna pregunta pro independencia de Camerún. Un extracto de su discurso en Bilderberg sería el siguiente: hemos dudado en imponer condiciones a nuestra ayuda por miedo al neocolonialismo, pero estamos superando esta inhibición. El profesor Mason ha dicho que los países donantes tienen pleno derecho a imponer condiciones en su ayuda. Yo iría más lejos y diría que no solo tienen derecho a hacerlo, sino que no tienen derecho a no hacerlo. Es decir, que en Bilderberg 1966 se empezaron a establecer las bases de que las ayudas que se dan a otros países estén supeditadas a que estos países implementen ciertas políticas en dicho país, con el fin de recibir esa ayuda. Es decir, mucha independencia, pero poca soberanía. Otro discurso que nos encontramos en Bilderberg 1966 es el de George Bush, escrito V-O-O-D-S, no George Bush, no, George Bush. En ese momento era el presidente del Banco Mundial, que en el mismo año en el que dio dicho discurso, según él, haciendo un gran esfuerzo por ayudar a la India, hizo que la rupia se devaluara. Bajo su mandato se estableció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, para calmar los nervios de los inversores privados. Eso sin hablar de su meteórica carrera hasta llegar a este punto. Un extracto de su discurso sería: Sir Andrew Cohen podría estar en lo cierto en que por un tiempo indefinido el futuro de esta ayuda vendrá de fuentes públicas, cuando se refirió al hecho de que ha sido en gran parte de fuentes públicas. Asumo que él tenía en mente los organismos internacionales, así como el sector público. Sin embargo, yo creo que puede y debe ser, de hecho debe ser, aumentada la participación del sector privado. Como estáis viendo, esta reunión de 1966 todavía nos afecta hoy. Durante esta crisis del coronavirus estamos viendo cómo constantemente se habla de la fusión de lo público y lo privado, cosa que también hemos oído en el futuro inmediato antes de esta crisis, y cosa que también se recoge en, casualmente, el documento de la Rockefeller Foundation y la Global Business Network sobre los escenarios del futuro para la tecnología y el desarrollo, a pesar de ser un documento 44 años posterior.
Otro personaje que nos encontramos y del que ya ha hablado en su discurso Andrew Cohen es el profesor Mason. Edward Sagendorf Mason, destacado economista que fue catedrático y decano en Harvard y asesor frecuente del gobierno. En 1969 se retiró, pero se mantuvo casi hasta su muerte en contacto constante con los programas de desarrollo que fundó allí. Entre otras cosas, fue planificador económico para la formación de las Naciones Unidas y el Plan Marshall. En una misión a Moscú, en 1947, se desempeñó como asesor económico del jefe de la Secretaría de Estado, George C. Marshall. Con los años, se sentó en los paneles de muchos gobiernos, especialmente los relativos al desarrollo económico. El Dr. Mason era un veterano consultor del Banco Mundial y fue coautor, junto con Robert E. Asher, de el Banco Mundial desde Bretton Woods. Veamos un extracto del discurso del Dr. Mason en este documento que nos ocupa. Esto me lleva a las que me parece deberían ser unas de las preguntas más céntricas por las que este organismo y el mundo occidental en general deberían preocuparse. ¿Qué tipo de influencia podría poner en marcha el mundo desarrollado para influir en las políticas internas de los países receptores de ayuda para que hagan un mejor uso no solo de sus propios recursos, sino de la ayuda que se les presta? ¿Qué influencia puede ser ejercida y qué tipo de influencia? Como veis, parece que todos los discursos van encaminados a ver de qué manera pueden influir en los países a través de la ayuda recibida. Y este no es el único. Ya veréis a lo largo de todos los píldoras de realidad que nos quedan por delante cómo esto es un tema recurrente. Y por desgracia, ahora en 2020, seguimos viéndolo. Aquí en España estamos viendo cómo el número de muertes se engorda por el coronavirus, o con el coronavirus, como les gusta decir a ellos, al igual que lo estamos viendo en otros países. Veremos qué nos traen esas ayudas que den después. Otro panelista fue David E. Bell, que fue director en la Oficina de Administración y Presupuestos de los Estados Unidos durante casi 2 años, hasta que John Fitzgerald Kennedy lo nombró director de la Agencia para el Desarrollo Internacional a finales de 1962. En 1966 salió de la administración pública para convertirse en el vicepresidente ejecutivo de ni más ni menos la Fundación Ford. Durante la administración Truman alternaba su trabajo en la oficina de presupuestos con el de asistente especial del presidente. Entre otras cosas, escribió personalmente muchos de los discursos de Harry Truman y en 1952 salió de Washington para unirse al equipo de campaña del candidato demócrata Adlai Stevenson como escritor de discursos y de enlace de la Casa Blanca. Es decir, que en el tema discursos tenía experiencia. Y este es un extracto del que dio en Bilderberg 1966. Tú tienes un nivel de medición de la calidad de la economía política de los países en desarrollo y las ayudas políticas en los países donantes, pudiendo estar todos ellos de acuerdo. Y tú puedes elaborar normas de autoayuda y rendimiento en la parte de los países que reciben la ayuda que estén basadas en criterios técnicos. Bueno, seguimos con el tema ayuditas. Vamos, que cuando te dan una ayuda es un crédito. Y si no lo pagas en dinero, tu país lo pagará caro, sobre todo en temas soberanía.
La segunda parte de estos documentos, a la que se le dio el título de Economía Mundial, en esta encontramos el discurso del que os hablaba antes, de Rockefeller, y un comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional fechado el 8 de marzo de 1963, que Joseph E. Johnson envió a los participantes estadounidenses de la reunión Bilderberg que nos ocupa por el interés en relación con el segundo tema planteado en la reunión. Pero eso es en la segunda mitad del documento. En la primera nos encontramos con la invitación de mano del príncipe de Holanda al senador Harris para asistir a la reunión y la transcripción de la conferencia de Tinbergen J. para la reunión. Es decir, Jan Tinbergen, economista y estadígrafo de la investigación de los ciclos económicos neerlandeses. Fue doctor en física por la Universidad de Leiden desde 1929 y profesor de planificación por la Escuela de Economía de Rotterdam desde 1933, experto de la Sociedad de las Naciones y director de la Oficina de Planificación de Holanda. Ganador en 1969 con Ragnar Frisch del primer Premio Nobel de Economía. Fue uno de los pioneros en la aplicación de herramientas matemáticas a la economía. En 1929 empezó a trabajar para una unidad de la Oficina Central Holandesa de Estadística, donde pergeñó investigaciones sobre los ciclos económicos. Junto con Frisch, desarrolló herramientas estadísticas para probar hipótesis económicas. Fue uno de los primeros en crear modelos multiecuación de economía y en su libro Ciclos económicos en los Estados Unidos, 1919-1932, desarrolló un modelo de 48 ecuaciones en el que explicaba los ciclos económicos estadounidenses. Un extracto de su conferencia sería: un resultado positivo de la cooperación con estos organismos sería el quinto y último ejemplo, y me gustaría citar los esfuerzos a su alcance que son llevados a cabo por los países occidentales. Uno podría llamar a esto la planificación a nivel mundial. Si la planificación ha de entenderse como el camino un poco más flojo que hoy en día se prefiere. Sweet child in time, you'll see the line, a line that drawn between the good and bad. El tercer paquete de documentos, llamado Correspondencia Harris, es parte de la correspondencia generada entre el senador Harris y otros participantes de la reunión Bilderberg de 1966, en especial después de la misma. En el documento podemos observar que Harris pidió a Walter R. Reuther, presidente del sindicato internacional United Auto Workers, que le enviara una copia del programa acordado para el 8º Congreso Mundial de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, que se había reunido el año anterior en Ámsterdam, del 7 al 16 de julio. Con lo cual podemos leer la documentación que Reuther envía a Harris. Por otro lado, Gabriel Emilio Collado, que fue el primer director ejecutivo americano del Banco Mundial y padre del sistema monetario post-Segunda Guerra Mundial, le envía la biografía del Dr. Ciro Vázquez, en relación a una conversación que debieron tener en la reunión. En este documento es en el que podemos leer la invitación a patrocinar el Instituto Mundial para la Paz y el discurso de Bobby Kennedy bajo el título Riesgo de guerra nuclear. Y también podemos leer un artículo del fundador del instituto y remitente que se dirige a Harris, titulado Mis mejores deseos para ti, que fue publicado en el Washington Post el sábado 1 de enero de 1964. Por último, me gustaría remarcar que si nos fijamos al final de la lista de participantes preliminar, se reseña:
En caso de elecciones en el Reino Unido, se deberá impedir que los miembros del Parlamento británico antes mencionados asistan a la conferencia. Otras personas procedentes del Reino Unido serán invitadas, cuyos nombres se mencionarán en la lista definitiva de participantes. Cosa que sucedió. Aunque parece sugerir que no se impidió la asistencia de los anteriores, sino que se incluyó al director del Instituto de Estudios Estratégicos, Alastair Buchan, Sir Andrew Cohen, del que se ha hablado con anterioridad, que asistió en calidad de secretario permanente del Ministerio de Desarrollo de Ultramar, a Louis-François Duchesne, periodista, Sir Con O'Neill, subsecretario adjunto de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores, y a Sir Eric Roll, subsecretario permanente de Estado del Departamento de Asuntos Económicos. Y hasta aquí la toma número 12 del tratamiento Píldoras de Realidad. Recordad hacer vuestra prueba de contraste. Me despido de vosotros. Ánimo, fuerza y lucha. Nos vemos en la próxima.